10 del módulo 3 del curso de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional e interpretación de los requisitos de la norma ISO 45001 en su versión 2018. Mi nombre es Elizabeth Cortés Fuster y vamos a revisar ahora la cláusula número 9, pero vamos a ver cómo está estructurada un poco la cláusula número 9 dentro del ciclo PHBA. Dentro del ciclo PHBA, la cláusula número 9 ya entra a otra etapa, y hemos hecho la parte de planificar hasta la cláusula 6, hacer hasta la cláusula 8, y vamos a entrar a la cláusula del verificar. Vamos a empezar a verificar con la evaluación del desempeño, y para ello la norma ha estructurado la cláusula 9 con 3 subcláusulas. En esta sesión vamos a ver las dos primeras, la 9.1 y 9.2. Vamos a hablar de seguimiento, medición, análisis y evaluación, y vamos a hablar de auditorías internas. 9.1. Seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño. La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios procesos para realizar el seguimiento, medición y evaluación del desempeño. Entonces, debe establecer, implementar y mantener. Debemos establecer cómo vamos a realizar el seguimiento, medición y evaluación del desempeño. Debemos de implementar esto dentro de nuestras organizaciones y debemos de tratar de mantenerlo periódicamente para asegurar que este proceso se realice de acuerdo a las características que necesitamos. Para realizar entonces el seguimiento, en primer lugar vamos a realizar el seguimiento de cada una de las cosas que hemos dicho que vamos a hacer. Ahora tenemos que asegurar también la medición, tenemos que plantear metodologías para poder medir y ver cómo o evaluar cómo se está desempeñando todo mi sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces te dice, la organización debe establecer, en primer lugar, el seguimiento a realizar y qué es necesario medir, incluyendo el grado en que se cumple todos los requisitos legales y otros requisitos, las actividades y operaciones relacionadas con los peligros, los riesgos y las oportunidades identificadas, el progreso a la hora de conseguir los objetivos de seguridad y salud en el trabajo de la empresa y la eficacia de los controles operacionales y otros. Entonces tenemos varios puntos que revisar. En primer lugar, el cumplimiento de los requisitos legales. Entonces nosotros hemos establecido en el capítulo 6 una matriz de requisitos legales en base a lo que esté relacionado a tema o con base en lo que esté relacionado con el tema de seguridad y salud en el trabajo, la ley 29.783, el decreto supremo, sus modificatorios, la modificatoria de la ley también, la 32.22. Entonces hemos hecho diferentes modificaciones dentro de esta matriz. Y lo que vamos a ver ahora es que tenemos que realizar un seguimiento del cumplimiento de esto que nos hemos comprometido en el tema de requisitos legales. Recordemos que hemos identificado el requisito legal y hemos dicho qué debemos hacer dentro de la organización para asegurar que este requisito legal que nos solicita se cumpla. Entonces ahora lo que vamos a hacer es evaluar que realmente esto se está cumpliendo. ¿Qué más? También tenemos una matriz de riesgos y oportunidades. Esta matriz de riesgos y oportunidades nos ha servido para identificar cada uno de los riesgos y oportunidades dentro de la organización. Y ahora en este punto lo que vamos a hacer es asegurar de que esto se esté dando. Vamos a empezar a hacer un seguimiento a las actividades que hemos planteado en esa matriz. Luego de ello, también tenemos el cumplimiento de la matriz de objetivos. Recordemos que nos hemos planteado objetivos. Acá tenemos que hacer el seguimiento, de hecho, y vamos a establecer una manera de medir. O sea, tenemos que asegurar que en el seguimiento tenemos que establecer una manera de medir cada uno de esos controles que hemos dicho que vamos a hacer en la parte de la planificación. Y ahora tenemos que asegurar con una metodología cómo lo vamos a medir. Entonces, ya sea a través de un diagrama de Pareto, un diagrama de frecuencia, un diagrama... Nosotros establecemos cómo lo vamos a medir, diagramas de desviación, gráficas estadísticas en temas de, por ejemplo, las de seguridad que tenemos de severidad, las que tenemos de frecuencia. Entonces, todo eso lo vamos a ir estableciendo para asegurar que esto se esté cumpliendo. Y también de los controles operacionales que hemos dicho que vamos a hacer. Recordemos que hemos ido estableciendo diferentes controles operacionales dentro de la organización y estos controles operacionales también van a ser objetos de seguimiento y medición. 9.1.1 sigue hablando de las generalidades.
Los métodos para el seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño según se pueda aplicar para asegurarse de que los resultados sean válidos. Entonces tenemos que asegurar en esta etapa, establecer métodos que nos permitan hacer seguimiento, medición, análisis y evaluar el desempeño de cada uno de estos puntos que hemos comentado. Tenemos que asegurar que cada uno tenga un método. Ahora, no necesariamente vamos a aplicar una misma metodología para todo, porque quizás los resultados que tenemos no son los mismos, pero asegurar que tengamos un tipo de metodología para poder hacerle seguimiento, medición, análisis y evaluación a cada uno de estos. Los criterios frente a los que la organización evaluará el desempeño de la seguridad y salud en el trabajo. De hecho, que nosotros tenemos que saber cuáles van a ser los criterios, cuáles van a ser las tolerancias, qué voy a tolerar y qué no puedo tolerar. Muchas veces eso va a ser en base a con base en la información que nosotros hemos planteado en la política. En la política, por ejemplo, hemos dicho, la organización se compromete a tener 0 accidentes. Ok, tu meta es esa, 0 accidentes. Por lo tanto, tenemos que asegurar que dentro de la organización nosotros tengamos 0 accidentes. Entonces, tenemos que asegurar que esto se cumpla dentro de nuestros indicadores de gestión. ¿Cuándo se debe realizar el seguimiento y la medición? También es importante, de hecho, que establecer cuándo debo hacer el seguimiento y la medición. ¿Cuándo voy a hacer el seguimiento? Usualmente, por ejemplo, los indicadores de gestión de seguridad, la ley te los pide mensualmente. Entonces, mensualmente tendremos que hacerle seguimiento para poder asegurar de que la medición también se haga cada mes y nosotros tengamos un resultado mensualmente. ¿Cuándo se tiene que analizar, evaluar y comunicar? Entonces, haremos también, con base en esta información, haremos un análisis y evaluación y una comunicación mensual de cómo va, por ejemplo, los eventos dentro de la organización o cómo va el indicador de gestión de seguridad y salud en el trabajo dentro de la organización mensualmente. Usualmente se hace mensualmente y se revisa también, por ejemplo, en los comités de seguridad y salud en el trabajo y se hace la difusión formal a toda la organización a través de afiches o en periódicos murales o a través de la intranet, si es que lo tuviesen dentro de la organización. La organización debe conservar la información documentada sobre. Es importante que nosotros aseguremos que guardemos información documentada de esta información relevante del seguimiento, medición, análisis y evaluación. En primer lugar, la evidencia de los resultados de seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño. Pero hemos hablado de ¿qué? Del cumplimiento de la matriz de requisitos legales, del cumplimiento de la matriz de riesgos y oportunidades, del cumplimiento de la matriz de objetivos, del cumplimiento de los controles operacionales que nosotros hemos planteado desde la parte de la 4.4 cuando hemos planteado todos los procesos y hemos puesto ahí diferentes controles operativos o operacionales para cumplirlos. Entonces debemos guardar evidencia de cualquier resultado que nosotros hemos planteado dentro de la organización. Asegurar también que guardemos información del mantenimiento, calibración o verificación de los equipos de medición necesarios o si los hubiese dentro de la organización. Por ejemplo, nosotros dentro de la organización realizamos monitoreos ocupacionales. Estos monitoreos ocupacionales muchas veces los tercerizamos y no por tercerizarlo tenemos que dejar de hacerle seguimiento al proveedor de que esos equipos estén calibrados y estén verificados y se tenga un mantenimiento continuo. Por lo tanto, dentro de mis informes, uno de los puntos importantes que yo debo solicitar al proveedor es que coloque todos los certificados de calibración de los equipos de medición con los cuales ha hecho los monitoreos ocupacionales dentro de mi organización. Salvo ustedes mismos tengan dentro de su organización un equipo de monitoreos y sus mismos equipos puedan ser utilizados para los monitoreos. Pero usualmente el 90, podría decir, y quizás más, por ciento de las organizaciones tercerizan este tipo de servicios. Ejemplos de medición. Tenemos mediciones cuantitativas que pueden hacerse dentro de la organización. Vamos a cuantificar cantidad de PB en la sangre, por ejemplo, ¿no? De plomo en la sangre, ¿no? En temas de salud. Podemos ver cantidad de protectores distribuidos, cantidad de protectores ya sea auditivos, respiratorios, distribuidos dentro de la organización, frecuencia del monitoreo del estado de las máquinas, frecuencia de cómo estamos monitoreando o dentro de mi plan de mantenimiento cómo se está llevando a cabo el tema del seguimiento a las máquinas, frecuencia de monitoreo cantidad de trabajadores afectados por el polvo, también es otro indicador que podamos tener en la parte de salud ocupacional, y intensidad del ruido en el área de trabajo. Monitoreos ocupacionales nos permite saber
en el lugar de trabajo, cómo se está, qué cantidad de ruido puedo tener. Medidas cualitativas. Estado de los protectores auditivos, bueno, malo, ya deficiente. Existencia de botiquines de primeros auxilios. ¿Existen o no existen? ¿Hay o no hay? ¿Cuántos hay? Estado de la máquina, ¿está bien o mal? ¿O ya está para pasar a mantenimiento? Tipo de malestares en los trabajadores del turno de noche. Entonces también podemos hacer cualitativamente cuáles son los tipos de malestares. Niveles de preparación de las brigadas de emergencia, cómo va el nivel, va alto, bajo, medio. Medidas proactivas, antes de que ocurra. Las demás son medidas correctivas, medidas proactivas y medidas reactivas, ¿no? Proactivas o correctivas. Proactivas, por ejemplo, porcentaje de trabajadores que usan equipos de protección de seguridad, equipos de seguridad personal, ¿no? ¿Cuántos trabajadores utilizan EPPs? Número de extintores en el área de trabajo, de hecho que el número de extintores que nosotros utilizamos dentro del área de trabajo. Cobertura pactada con compañía aseguradora, entonces también tenemos una medida proactiva. Cantidad de señalizaciones de la organización, también estoy previniendo antes de que ocurra. Medidas correctivas. Número de accidentes en el año. Número de trabajadores afectados por el siniestro. Costos de atención de accidentados. Valorización de los daños. De hecho que es una reactiva, ¿no? ¿Cuánto dañaron y cuánto me cuesta? Número de reparaciones posteriores al daño. De hecho que esto también es una medida reactiva o correctiva, como les venía diciendo desde un inicio. Por ejemplo, dentro de los indicadores más conocidos de seguridad y salud en el trabajo, nosotros tenemos a 3 indicadores que nosotros conocemos que se deben reportar mensualmente, nos lo pide la ley 29783 y son indicadores que deben ser medidos dentro de la organización. Indicadores de frecuencia, el IF en primer lugar. Este indicador debe tener en cuenta que no deben incluir los accidentes por itinerarios, ida y retorno al centro de trabajo, ya que se han producido fuera del horario de trabajo. De hecho que este indicador de frecuencia, en general, para poder catalogar cualquier accidente de trabajo dentro de Perú, dentro de la ley peruana, no se considera cualquier accidente de trabajo que haya sucedido en el momento del transporte, de ida y vuelta al trabajo, sino desde el inicio de la jornada laboral hasta el final de la jornada laboral. Desde, si es que mi trabajo empieza a las 8 de la mañana, desde las 8 de la mañana hasta a las 6, 5 y media de la tarde, 5 de la tarde, como vengan trabajando ustedes dentro de sus organizaciones. Deben computarse las horas reales de trabajo, descontando toda ausencia en el trabajo por permisos, vacaciones, enfermedades, accidentes. Debe descontarse del horario de trabajo. Dado que el personal de administración, comercial, oficinas o técnica, etcétera, no está expuesto a los mismos riesgos en el que el personal de producción, se recomienda calcular los índices para cada una de las distintas unidades de trabajo. De hecho que, por ejemplo, si tú tienes dentro de tu organización 2 áreas, ¿no? El área operativa, productiva y el área administrativa, es importante que tú establezcas 2 indicadores diferentes para ellos, para poder ver pues cómo va el tema operativo y cómo se está desempeñando el tema administrativo. Y si no, igual lo puedes dejar, esto es una recomendación. Número de accidentes incapacitantes por mes, es lo que nosotros necesitamos para la fórmula, por 1.000.000, sobre las horas hombre trabajadas en el mes. Entonces es importante que nosotros tengamos establecido esta información para poder sacar el índice de frecuencia. Índice de gravedad. El índice de gravedad, este índice representa el número de jornadas perdidas por cada 1.000.000 de horas hombre. Las jornadas perdidas o trabajadas son las correspondientes a incapacidades temporales, más las que para la valorización del IS, índice de severidad o índice de gravedad, de los accidentes de trabajo según la pérdida de tiempo inherente a la incapacidad causada. En las jornadas de pérdida deben contabilizarse exclusivamente los días laborales. Entonces, por lo tanto, dentro del índice de severidad o gravedad, nosotros tenemos que debe calcularse de la siguiente manera. El número de días perdidos por accidentes incapacitantes en el mes, número de días perdidos.
por 1.000.000 sobre las horas hombre trabajadas en el mes. Entonces es importante que el índice de severidad salga con esta formulación. Indicadores de seguridad y salud en el trabajo, índice de accidentabilidad. El índice de accidentabilidad es el porcentaje de accidentes ocurridos en relación al número de trabajadores de la empresa. Entonces el índice de accidentabilidad va a darte el número de accidentados dentro de la organización. Este índice es un parámetro claro e intuitivo para la dirección y trabajadores de una empresa. Sin embargo, no permite comparación directa con periodos diferentes, trimestre, mes, etc. En las jornadas de pérdida deben contabilizarse exclusivamente los días laborales. Entonces, el índice de accidentabilidad es el número de accidentes que hemos tenido dentro de la organización por 100 sobre el número de trabajadores. Entonces, ese es el índice de accidentabilidad. Luego de ello tenemos el 912, evaluación del cumplimiento. La organización debe planificar, implementar y mantener diferentes procesos para evaluar el cumplimiento de los diferentes requisitos legales y otros requisitos. Además debe detectar la frecuencia y los datos necesarios para la evaluación del cumplimiento. Entonces debemos determinar cuál es la frecuencia y cuál va a ser el método específico que yo voy a utilizar para poder darle tratamiento a una cantidad de información que debo procesarla para asegurar que se esté dando la evaluación del cumplimiento. Evaluar el cumplimiento y tomar acciones si es necesario. Entonces es importante que si hubiese algún incumplimiento en lo planteado inicialmente con la organización, se debe realizar o tomar acciones de acuerdo al análisis que se haya hecho, de por qué se ha presentado este tema del incumplimiento, para evaluar cómo va a ser el desempeño de este indicador. Mantener el conocimiento y la comprensión del estado de cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos. De hecho, que tenemos que asegurar el estado de cumplimiento de cualquier requisito legal dentro de la organización y cualquier otro requisito que haya sido establecido dentro de la organización, para evitar de hecho de que nosotros dejemos de cumplir cualquier requisito legal y estemos saliendo del marco legal y podríamos tener problemas si es que tuviésemos alguna inspección de la parte de SUNAFIL. La organización debe planificar, establecer, implementar y mantener diferentes programas de auditoría que incluyan la frecuencia de los métodos, las responsabilidades, la consulta, los requisitos de planificación y elaboración de informes que deban tener en consideración la importancia de los procesos involucrados y los resultados de las auditorías previas. Entonces, es importante tener en la parte de auditorías internas, en primer lugar, habernos planteado un programa de auditorías, de cómo se va a ir ejecutando, cuál va a ser la frecuencia de revisión de ese programa de auditorías. Luego de ello, también es importante que nosotros establezcamos dentro de la parte de auditorías internas cuáles van a ser las responsabilidades que nosotros tenemos dentro de la organización, cuál va a ser la metodología que voy a utilizar para realizar las auditorías internas, cómo lo voy a realizar. Es importante también que nosotros tengamos establecido cuál va a ser el informe que nosotros vamos a elaborar después de una auditoría, o adicional a ello también cuáles son los procesos involucrados en la auditoría que yo voy a realizar. Definir los criterios de auditoría y el alcance para cada auditoría. Es importante definitivamente definir cuáles son los criterios que voy a tener para realizar las auditorías y el alcance de cada auditoría. Entonces, dentro del plan de auditorías, nosotros debemos establecer cuáles son los criterios de auditoría. Usualmente los criterios de auditoría van a ser revisar el cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 9001, revisar el cumplimiento de los requisitos legales y dentro de la organización, de los que hemos identificado en la matriz de en la matriz de requisitos legales, el cumplimiento también de lo que yo como organización he establecido como lineamientos de seguridad y deben estar cumpliéndose. Entonces es importante establecer esos 3 criterios de auditoría. Y el alcance de la auditoría no necesariamente va a ser el mismo alcance que el de la organización. El alcance de la auditoría puede ser, por ejemplo, para 4 procesos y después en una próxima auditoría revisa los otros procesos pendientes.
Entonces, uno como auditor escoge o revisa cuál va a ser el alcance de la auditoría. Definir los criterios de la auditoría y el alcance para la auditoría. Definitivamente acabamos de hablar de eso. Seleccionar auditores competentes y llevar a cabo auditorías para asegurarse la complejidad y la imparcialidad de los procesos. De hecho, que es importante que nosotros también establezcamos mejor auditores, y de preferencia, usualmente las organizaciones lo que hacen es buscar auditores externos para poder asegurar de que todos los elementos dentro de su organización están de acuerdo a lo solicitado por la norma. La organización debe asegurarse de que los resultados de las auditorías se informen a la dirección pertinente. Asegurarse de que se informan los hallazgos de las auditorías pertinentes a los empleados, y cuando existen a los representantes de los empleados y otras partes interesadas. Es importante, de hecho, que cuando yo voy a asegurar los resultados de la auditoría, debo informar a todas las partes pertinentes. Usualmente, ¿quiénes? La alta dirección, los responsables del proceso, de hecho, a todo el equipo de seguridad y salud dentro de la organización, incluido el médico ocupacional, para tener conocimiento de cuáles han sido los resultados y poder levantarnos en un corto plazo. Tomar acciones para la no conformidad. De hecho, que es importante dentro de la norma tener en consideración algunas acciones para levantar las no conformidades. Entonces, debemos de asegurar que de la mejor forma continúa su desempeño en temas de seguridad y salud en el trabajo. De hecho, que tenemos que tomar acciones para cualquier no conformidad que hemos tenido identificada dentro de la organización, y para ello debemos de buscar mejorar el desempeño de seguridad y salud en el trabajo. Conservar la información documentada como evidencia de la implementación del programa de auditorías y los resultados de las auditorías. Entonces es importante que nosotros conservemos información documentada de plan de auditorías, programa de auditorías, informe de auditorías. Es importante que todos estos puntos los tengamos establecidos dentro de mi organización como registros importantes para poder corroborar cuáles han sido los puntos observados dentro de la auditoría. Recordemos que dentro del plan de auditorías va a haber un punto importante. El plan de auditorías me dice quién me va a auditar y a quién yo voy a auditar. Entonces, esto es importante, que siempre el auditado y el auditor sean las personas diferentes. Eso asegura de que la auditoría sea de forma imparcial, ¿no? O puede asegurar de que de alguna otra manera sea imparcial y no haya tomado parte en ningún punto de la auditoría. Adicional a ello, nosotros tenemos que establecer, en esta siguiente imagen vemos un programa de auditorías. La norma no te habla de que nosotros tenemos que establecer programas de auditorías de acuerdo a una frecuencia que me establece la norma. Pero se recomienda que por lo menos tengamos una auditoría interna anual para asegurar de que todos los elementos en temas de seguridad y salud en el trabajo se hayan hecho, de hecho, de una manera completa. Ahora, por ejemplo, no hay problema si nosotros dentro del programa de auditorías establecemos auditorías partidas o hacemos más auditorías de las que deberíamos realizar dentro de la organización. Eso nos va a ayudar a tener mejor controlada la organización, pero eso sí, hay un punto importante, de que siempre la siguiente auditoría que vamos a realizar es importante revisar cualquier no conformidad que hayamos tenido de la auditoría anterior. Y en esta última PPT vamos a ver un poquito cómo es el flujo de auditorías. El flujo de auditorías también tiene una parte de planificar. En segundo lugar, después de planificar, va a haber el alcance dentro de ese punto. Va a haber el alcance. ¿A qué me refiero? El alcance no necesariamente de la norma, como les decía. El alcance de la norma puede decir que tú tienes 10 procesos certificados, pero usualmente tú puedes hacer auditorías partidas. Hoy día haces los 3 primeros procesos, el próximo mes o el subsiguiente haces 3 procesos más, etc. Entonces, la planificación es muy importante. Definir criterios. De hecho, que dentro de una auditoría lo primero que tenemos que hacer es definir criterios. Criterios, en primer lugar, la norma. Criterios, en segundo lugar, el registro legal. Criterios, en tercer lugar, lo que he dicho que voy a hacer, lo debo estar haciendo. ¿Y eso dónde lo encuentro? En los procedimientos.
seleccionar auditores, ¿no? Se selecciona quién va a ser el auditor líder, quién va a ser el auditor, quiénes van a ser el equipo auditor, ¿no? Ejecutar la auditoría. Una vez que ha llegado al local o al lugar donde vamos a realizar la auditoría, tenemos que empezar a ejecutar la auditoría para ejecutar la auditoría para poder verificar cuál es el cumplimiento de los requisitos normativos y los legales y reglamentarios. Informar resultados. De hecho, que es importante que después de este proceso de ejecución de la auditoría se realice una retroalimentación o informar los resultados a la alta dirección y a todo el equipo de seguridad y salud en el trabajo que tengamos dentro de la organización. Verificar acciones de mejora. Definitivamente, después de haber entregado los resultados de las evaluaciones, es importante verificar cuáles van a ser las acciones que se va a tomar para mejorar. Y luego conservar como información documentada toda esta información que hemos revisado. Entonces vamos a tener que buscar conformidad del sistema con los requisitos, trabajadores y partes interesadas, legales, ISO, y verificación de la implementación del mantenimiento del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Bueno, con esto hemos terminado la sesión número 10. Vamos a revisar en la siguiente sesión vamos a complementar o completar la parte de la sesión del módulo 9, de la cláusula 9, para completar esta cláusula y poder entrar a la última etapa de la revisión de la norma. Con la sesión número 11 del módulo 3 del curso de Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional e Interpretación de los Requisitos de la norma ISO 45001-2018. Mi nombre es Elizabeth Cortés y vamos a continuar con la cláusula número 9. Habíamos revisado dentro de la cláusula número 9 de la parte del verificar del ciclo PHBA únicamente las cláusulas 9.1, que es seguimiento, medición, análisis y evaluación, y la cláusula 9.2, auditorías internas. Entonces, en esta cláusula vamos a revisar la 9.3, que es la parte de revisión por la dirección. Y de hecho que antes de hablar de revisión por la dirección, vamos a hablar de algunas definiciones importantes. Recordemos que revisión o alta dirección es grupo o persona o grupo de personas que tienen injerencia directa o toman decisiones directas dentro del sistema de gestión. Entonces es importante recalcar ello porque usualmente las personas que son alta dirección dentro de la organización puede ser el gerente general, muchas veces son dentro el gerente general con todos los gerentes operativos que también pueda tener, o con los jefes si es que no hubiese, dependiendo de la jerarquía que tenga la organización. Entonces nos dice, la alta dirección debe revisar, no asistir, revisar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de la organización a intervalos planificados. No fija plazos, por lo tanto, es importante que ustedes sean los que como organización fijen los plazos para realizar la revisión en intervalos planificados, para asegurarse de su conveniencia, adecuación y eficacia continua. La revisión por parte de la alta dirección debe considerar los siguientes puntos. El estado de las acciones de las revisiones por la dirección previas. Entonces, ustedes cuando vayan a realizar la revisión por la dirección, van a tener siempre una revisión por la dirección previa. Quizás no cuando recién vayan a hacer la primera revisión por la dirección, pero si no es el caso, van a tener ya una revisión previa. Entonces, en esta revisión previa, usualmente como salida, van a tener siempre acuerdos a los que se llega dentro de esa revisión por la dirección. Entonces, dentro de esos acuerdos, van a ustedes tomar nota para poder llevarlos a esta nueva reunión en la cual ustedes van a revisar cuáles han sido los acuerdos de la revisión por la dirección previa que han tenido, la anterior. ¿Qué más? Los cambios de las cuestiones externas e internas, recordemos cuestiones externas e internas 4.1 de la norma, que sean pertinentes en el sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo. Si hubo alguna modificación, algún cambio respecto a las cuestiones externas e internas, tenemos que revisarlas también en este punto de la revisión por la dirección. De las necesidades, expectativas de las partes interesadas, también es importante
revisar esos 4.2 de la norma, los requisitos legales también debemos revisarlos dentro de este punto de la norma como una entrada, y los riesgos y oportunidades o las materias de riesgos y oportunidades también deben ser revisados en esta reunión. Por lo tanto, es importante revisar estos puntos para asegurar que tengamos una revisión general de todo nuestro sistema de gestión. Luego de ello tenemos que revisar como entradas también el grado en que se han cumplido la política de seguridad y salud en el trabajo y los objetivos de seguridad y salud en el trabajo. De hecho que el cumplimiento del grado entre el cumplimiento de la política y los objetivos van de la mano, porque recuerden que de la política salen los objetivos, porque la política son los compromisos y el objetivo es para asegurar que el compromiso que se ha establecido dentro de la política se cumpla. Por lo tanto, tenemos que asegurar el grado de cumplimiento de los objetivos de seguridad y salud en el trabajo. Entonces vamos a revisar acá cómo se ha evaluado y cuáles han sido los resultados de esa evaluación que hemos tenido en la cláusula número 9. Vamos a poder revisar un poquito cuáles han sido los resultados logrados. ¿Qué más? La información sobre el desempeño del sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo, incluyendo las tendencias relativas a. En primer lugar, vamos a revisar el desempeño en base a los incidentes que hemos podido tener dentro de la organización. Si se han presentado no conformidades dentro de los procesos de seguridad y salud en el trabajo. Si ha habido acciones correctivas planteadas dentro de la organización y mejoras continuas dentro de la organización planteadas también. Entonces, los resultados de seguimiento y medición que hemos tenido de todo lo que hemos revisado en la cláusula número 9.1. Los resultados de la evaluación del cumplimiento de los requisitos legales. Recordemos que nosotros en la 9.1 hemos hecho revisión del cumplimiento de requisitos legales y ese resultado de cumplimiento también tenemos que revisarlo acá. Resultados de las auditorías, si es que hubieran auditorías que hemos tenido dentro de la organización, también tenemos que colocarla dentro de esa presentación para poder revisarla con la dirección. La consulta y participación de los trabajadores, también es importante revisarlas. Si hubiera habido alguna consulta o participación de los trabajadores dentro de la organización, es importante colocarlos dentro de este punto. Los riesgos y oportunidades que hemos tenido dentro de la organización y también en este punto, de hecho, que va a entrar la I/C porque va dentro de los riesgos y oportunidades que hemos revisado. Entonces debemos de tener todo este tipo de información para poder revisarla con la alta dirección. La adecuación de los recursos para mantener el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo eficaz. Entonces, la adecuación de cualquier recurso que nosotros necesitemos o hemos necesitado para poder modificar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Los que necesitemos para asegurar de que los controles que hemos implementado se cumplan. La comunicación pertinente con las partes interesadas. Definitivamente la comunicación pertinente que podamos tener con cualquier parte interesada, tanto interna y externa, y cómo se ha llevado a cabo esta comunicación. Las oportunidades de mejora, de hecho que es importante dentro de la organización, nosotros vamos a identificar en diferentes etapas oportunidades de mejora. Una de ellas, por ejemplo, es en las auditorías. Las auditorías, al finalizar la auditoría, nosotros siempre vamos a tener oportunidades de mejora dentro de nuestro sistema de gestión. Y estas tienen que llevarse a una revisión y una evaluación por la alta dirección. Las salidas de la revisión por la dirección deben incluir las decisiones relacionadas con. Entonces, recordemos, todo lo que hemos revisado anteriormente son las entradas, toda la información, todos los resultados, todos los indicadores, todo lo que yo tengo que revisar dentro de mi organización. Y en esta etapa, nosotros vamos a revisar ahora cuáles son las salidas como resultado de esa revisión por la dirección. Luego, entonces, esa revisión por la dirección, como les dije, tiene entradas, información que sí o sí tiene que ser revisada, no tiene que faltar ningún tipo de información como esta, y ahora, después de eso, yo voy a tomar decisiones como organización. La alta dirección toma decisiones respecto al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, va a tomar decisiones relacionadas con la conveniencia, adecuación y eficacia. Entonces, recordemos que la conveniencia de cómo se va a llevar a cabo el sistema de gestión. La adecuación, si es que algo no fuera adecuado, no está logrando los resultados, tenemos que irlo adecuando a los resultados que quiero lograr dentro del sistema de seguridad y salud en el trabajo. Y la eficacia continua del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. De hecho, que el sistema sea eficaz continuamente dentro de la organización. Para alcanzar, de hecho, o para lograr o obtener los resultados que yo me he planteado como organización de acuerdo a mis metas que yo me he ido planteando. Las oportunidades de mejora continua, de hecho que es importante, después de haber revisado todo el sistema de gestión, que la alta dirección establezca cuáles son
las oportunidades de mejora continua que ellos han identificado como organización. Los recursos necesarios, de hecho, para plantear o para el cumplimiento, si es que algo no se estuviese cumpliendo dentro de ese sistema de gestión, de acuerdo a los indicadores planteados, de acuerdo a las metas que nos hemos planteado, cuáles van a tener que ser las oportunidades que nosotros vamos a tener que tener para asegurar el cumplimiento de los cambios que nosotros hayamos establecido dentro de la organización. Entonces tenemos que establecer cuáles van a ser los recursos que yo voy a necesitar. Las acciones, si son necesarias, qué acciones necesitamos tomar. Las oportunidades de mejora para la integración del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo con otros procesos del negocio, ¿no? Entonces asegurar que todas las oportunidades que nosotros hemos identificado también se establezcan para mejorar nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Cualquier implicación para la dirección estratégica de la organización es importante también establecerlo y revisarlo dentro de este punto de las salidas de la revisión por la dirección. Luego de ello, nos dice, la alta dirección debe comunicar los resultados pertinentes de las revisiones por la dirección a los trabajadores. Entonces, es importante que no solamente la revisión por la dirección se realice un día y después de ello nos olvidemos de lo que se ha planteado en esa reunión por la dirección. Estos resultados de la reunión por la dirección deben hacer eco, por ejemplo, en los comités de seguridad y salud en el trabajo, en reuniones que vamos a tener con los trabajadores para ir comunicándoles qué decisiones han salido de esta revisión por la dirección, ¿no? Y cuando existan a los representantes de los trabajadores. De hecho, que cuando existan a los representantes de los trabajadores, si hubiese en tu organización algún sindicato que represente a los trabajadores, también es importante comunicarle a ellos las revisiones por la dirección. La organización debe conservar información documentada como evidencia de los resultados de las revisiones por la dirección. Es importante, pues, de hecho, que guardemos información documentada. ¿Qué información podemos guardar? Por ejemplo, la información completa de la presentación que nosotros hemos revisado, o toda la documentación que hemos revisado dentro de la revisión por la dirección. Luego, las salidas, cuáles han sido los acuerdos a los que hemos llegado. Si es que pudiesen plantear algún acta para poder firmar ese documento de quienes han participado en la revisión por la dirección, es importante que lo tengan como evidencia de que se ha ejecutado las revisiones por la dirección en las fechas establecidas que ustedes tenían dentro de su cronograma. Recordemos que la revisión por la dirección se puede hacer una vez por año, si ustedes lo quieren, pero se les recomienda hacerlo con mayor frecuencia, cada 4 o 5 meses, dependiendo del grado de madurez del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, ustedes establecen la frecuencia de acuerdo al grado de madurez de su sistema de gestión. Usualmente, cuando recién se implementa el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, es importante que las revisiones por la dirección se lleven en periodos más pegados, ¿no? Cada 3 meses, 2 meses, esté haciendo revisiones por la dirección. ¿Por qué? Porque el sistema va a ir cambiando todavía. Luego de ello ya va a ser un sistema más sólido que te va a permitir a ti realizar revisiones por la dirección con plazos más extensos. Y con esto hemos terminado parte de la norma, que es la 9.3. Vamos a entrar con en la siguiente sesión, en la sesión 12, vamos a revisar toda la parte de la sesión 10, la cláusula 10 de la norma que nos está faltando. Listo, muchísimas gracias, eso es todo. Iniciar ahora con la sesión número 12. Esta es la última sesión del módulo 3 del curso de Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional e Interpretación de los Requisitos de la norma ISO 45001 en su versión 2018. Mi nombre es Elizabeth Cortés Bustat y vamos a revisar en qué etapa del ciclo PHBA estamos. Estamos en la última etapa, en la parte de mejora, donde vamos a actuar. Entonces vamos a tomar acciones de todo lo que hemos ido viniendo revisando para luego nuevamente regresar a una etapa de planificación si es que hubiese algo que mejorar, cambiar o buscar la mejora continua, que es lo que finalmente quiere la norma en este punto. En esta sesión vamos a revisar 10.1, 10.2 y 10.3. Vamos a revisar incidentes, no conformidades, acciones correctivas y mejora continua del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Generalidades. Lo que dentro de las generalidades la norma nos dice es que la organización debe determinar las oportunidades de mejora e implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados previstos de su sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces debemos de buscar cuáles son todas las oportunidades de mejora que hemos ido identificando en la cláusula 9 básicamente,
e implementándolas para asegurar que logremos los resultados que nos hemos planteado dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Para ello, nosotros tenemos que entrar a una 10.2, donde nos habla de los incidentes, las no conformidades y las acciones correctivas. Recordemos que dentro de esta cláusula, a diferencia de las otras, nos habla de incidentes. Las cláusulas, la misma cláusula en las normas anteriores no nos habla de incidentes. No, la organización debe establecer, implementar y mantener. Siempre nos habla de estos tres verbos. Establece cuál va a ser el flujo, cómo se va a trabajar, implementalo dentro de la organización y manténlo en el tiempo, hazle revisiones, busca mejoras y demás en el tiempo, incluyendo la información, la investigación y la toma de acciones para determinar y gestionar todos los incidentes y las no conformidades que puedan haber dentro de la organización. Recordemos que los incidentes dentro de la organización pueden ocurrir. Los incidentes son cualquier caso fortuito que pueda haber dentro de la organización, que puede dañar tanto a la persona, o puede dañar la propiedad o la salud de la persona. Cuando ocurra un incidente o una no conformidad, la organización debe, en primer lugar, reaccionar de manera oportuna. Entonces, si hubiese un accidente o hubiese una no conformidad, no es que yo voy a hacer el análisis después de un tiempo, o por ejemplo, si hay un incidente voy a trasladar al trabajador a una clínica o después de un tiempo, no, sino hay que tomar la reacción oportuna de acuerdo a las características del evento. Entonces, para tomar una reacción oportuna se recomienda en base a los métodos de investigación que nosotros, pues, de hecho, en primer lugar, brindemos los primeros auxilios si es que fuese un accidente de trabajo y adicional a ello, pues, guardemos o conservemos las condiciones en las cuales se dieron el accidente en el lugar de trabajo para poder asegurar hacer una investigación como corresponde. Entonces, de manera oportuna ante un incidente o la no conformidad y según sea aplicable, tomar acciones para controlar y corregir el incidente o la no conformidad y hacer frente a las consecuencias. Entonces, hay dos verbos acá, es importante tener claro cuándo corriges y cuándo le das a dar un tratamiento de no conformidad. En primer lugar, hay que controlar que el evento ya no siga causando daños. Vamos a corregir el incidente. Por ejemplo, ya no siga causando daños y voy a corregir. Voy a, por ejemplo, en primer lugar, si veo que el montacargas se fue por un lado donde no debería transportarse, asegurar de que corrija. El señor tiene que transportarse por donde tiene que ir. O iba a una velocidad muy alta. Entonces tengo que asegurar de que vaya a una velocidad de 10 km/h, que es lo que se norma dentro de una planta o las instalaciones de trabajo. Entonces voy a corrijo. Pero luego de ello voy a asegurar de darle un tratamiento de no conformidad. ¿Qué significa ello? Que si es que tengo que empezar a hacer, un análisis de causa raíz para saber por qué el señor estaba transportándose a mayor velocidad de la permitida. ¿Qué pasó? Entonces ya voy a darle un tratamiento de no conformidad buscando la causa raíz y planteando las acciones de acuerdo al análisis de causa raíz que yo he establecido o yo he identificado dentro de mi organización. Y hacer frente, pues, a cualquier consecuencia que pueda haber respecto de este evento que estamos hablando. Cuando ocurre un incidente o una no conformidad, la organización debe evaluar con la participación de los trabajadores e involucrados u otras partes interesadas pertinentes la necesidad de acciones correctivas para eliminar la causa raíz del incidente o la no conformidad, con el fin de que no vuelva a ocurrir ni ocurra en otra parte, mediante la investigación de los accidentes o la revisión de la no conformidad, la determinación de las causas del incidente o la no conformidad, la detección de si han ocurrido incidentes similares y si existen no conformidades o si potencialmente podrían ocurrir. Entonces, en primer lugar, siempre, por ejemplo, si es un accidente de trabajo, en primer lugar, o si es una no conformidad, si es un incidente de trabajo, primero tenemos que tener la participación de todos los actores que han estado cerca o han intervenido dentro del accidente de trabajo, o el incidente de trabajo, perdón. Los trabajadores, el supervisor de seguridad y quienes más hayan estado involucrados. Usualmente se toma, pues, entrevista de cada uno de ellos para poder saber qué ocurrió y hacer un cruce de información, porque muchas veces dentro de un accidente, dentro de un incidente, básicamente, las personas, cada una tiene un punto de vista diferente y lo que tenemos que hacer nosotros es asegurar que todos coincidan en una información adecuada para poder darle un tratamiento.
En la no conformidad, de la misma manera, tenemos que asegurar de que en la no conformidad todos los actores que han intervenido para que ocurra la no conformidad pues conversen y puedan informar qué es lo que ha ocurrido, para poder recién realizar un análisis de causa raíz de lo que ha ocurrido, del evento ocurrido, para plantear las acciones. Ahora, estas acciones tienen que asegurarme de que el evento no ocurra en el lugar y no ocurra ningún evento similar en otras instalaciones, en otro lugar, en otras oficinas, en el otro almacén, etc. Debo asegurar de que la acción correctiva no solamente sea para mi lugar de trabajo, sino sea para todos los lugares donde podrían ocurrir eventos similares o potencialmente similares en otros lugares. Entonces, debo asegurar que la acción correctiva se plantee para todos los lugares que puedan tener problemas similares. Revisar las evaluaciones existentes de los riesgos para la seguridad y otros riesgos según sea apropiado. Es importante, pues, de hecho, si ha habido un evento, un incidente, una no conformidad, nosotros revisemos todas las evaluaciones existentes de los riesgos. Por ejemplo, I per C. Es importante que un incidente de trabajo, se modifique la I per C, se revise la I per C. Se revise la matriz de riesgos y oportunidades también, porque va a poner en riesgo la seguridad y salud en el trabajo de los trabajadores o dentro de la organización, ¿no? Entonces es importante revisar sobre todo esas dos matrices. Determinar e implementar cualquier acción necesaria, incluyendo acciones correctivas y de acuerdo con la jerarquía de los controles y la gestión del cambio. Es importante, de hecho, que cuando ha ocurrido un evento, lo primero que tenemos que ver dentro ya de esta gestión de riesgos es ver si los controles que teníamos eran los adecuados. Entonces, si alguno de ellos no fuese adecuado, tenemos que irnos a la jerarquía de controles y ver qué tenemos que modificar dentro de la jerarquía de controles y establecer cuál va a ser el control ahora y asegurar de que esto se trabaje con una gestión del cambio para que no tenga impacto dentro de las actividades de los trabajadores. Entonces, planificar una gestión del cambio y gestionar el cambio en la parte operativa para asegurar que el control que yo estoy planteando ahora se implemente dentro de la organización. Evaluar los riesgos de seguridad y salud en el trabajo que se relacionan con los peligros nuevos o modifican antes de tomar acciones. De hecho, que evaluar cualquier riesgo de la seguridad y salud en el trabajo antes de tomar acciones dentro de la organización o que se relacionan con peligros nuevos que puedan ocurrir también. Entonces, los controles que podamos colocar muchas veces pueden traer riesgos nuevos. Entonces, debemos de asegurar de que se aseguren que se tomen acciones necesarias para que eso no nos afecte dentro del sistema de gestión. Revisar la eficacia de cualquier acción tomada, incluyendo las acciones correctivas. Luego de haber planteado las acciones tomadas, las acciones correctivas, debemos de hacer una evaluación de la eficacia. ¿Qué tan eficaz fue? ¿Volvió a presentarse el problema? ¿No volvió a presentarse? Debo asegurar de que no se haya presentado ni dentro de mi instalación donde ocurrió el evento, ni en otra instalación donde puede haber ocurrido. Entonces, es importante que se asegure en todas las instalaciones no vuelva a ocurrir este evento, para asegurar que el control que yo he aplicado es 100% eficaz, o es eficaz, ¿no? Si fuera necesario hacer cambios dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, realizarlos. Muchas veces cuando hay una evaluación de este tipo, de la eficacia y demás, puede necesitarse quizás hacer un cambio mucho más de raíz para poder lograr que este evento no vuelva a ocurrir, de que este incidente no se vuelva a presentar. Entonces, por lo tanto, debemos asegurar de que realmente se dé este cambio dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Las acciones correctivas deben ser apropiadas a los efectos y a los efectos potenciales de los incidentes o las no conformidades encontradas. De hecho, que las acciones correctivas tienen que ir a atacar la causa raíz. Entonces tienen que ir a atacar la causa raíz y con ello asegurarnos de que no vuelva a ocurrir ningún evento similar ni potencialmente similar al que ya ha ocurrido. La organización debe conservar información documentada como evidencia de la naturaleza del incidente que ha ocurrido, qué ocurrió con este incidente, qué pasó. De acuerdo a esa naturaleza debe conservarse la información documentada y cualquier acción tomada posteriormente. Entonces debo tener evidencia de cumplimiento de las acciones que he realizado, las acciones tomadas, por ejemplo, ¿no? Capacitación, registros de capacitación, cambios en layouts, planos de los cambios de layouts van a ser evidencia de que se ha dado el cambio dentro de la organización. Los resultados de cualquier acción y acciones correctivas
que incluyan su eficacia. De hecho, que es importante que nosotros aseguremos, como les decía, la eficacia de la acción correctiva y debemos tener también evidencia de qué tan eficaz ha sido la acción correctiva planteada. La organización debe comunicar esta información documentada a los trabajadores pertinentes y, cuando existan, a los representantes de los trabajadores y a los otros partes interesadas pertinentes. De hecho que lo que te dice la norma es la información documentada, la conservación de la información documentada del cumplimiento de las acciones que se han planteado. No solamente tiene que tenerla, por ejemplo, el líder del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que usualmente son los de supervisores de seguridad, el área de seguridad y salud en el trabajo, médico ocupacional, sino es importante que esta información de la evidencia de cumplimiento la presentemos, por ejemplo, en el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, donde están los representantes de los trabajadores, donde está usualmente, si es que hubiese sindicato dentro de otra organización, un observador del sindicato dentro de esta reunión, está la alta dirección usualmente, o los participantes dentro del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, y a ellos debemos demostrarles la información documentada como evidencia del cumplimiento de las acciones tomadas dentro de la organización de acuerdo al tipo de evento, al tipo de incidente que ha ocurrido o a la no conformidad que se ha presentado. Entonces, dentro de la organización también tenemos que nosotros, para un incidente de trabajo, tener diferentes tipos de reportes. Uno de los reportes que te da el Decreto Supremo 050 te dice que tenemos que tener el registro de incidentes peligrosos e incidentes. Entonces, el registro de incidentes peligrosos e incidentes nos pide diferente información que debemos de tener, pero tenemos que tener información registrada de cualquier incidente de trabajo que podamos tener dentro de la organización. Entonces, por lo tanto, este formato debe ser llenado cada vez que ocurra un incidente de trabajo. Entonces, aquí nos piden pues definitivamente la información de la organización, nos piden la cantidad de trabajadores que pueda haber, razón social, domicilio y demás, y nos pide también los datos específicos del trabajador que sufrió el accidente de trabajo. Muchas veces me ha ocurrido dentro de los reportes que podamos hacer, en Perú se maneja mucho la información del trabajador, del nombre y apellido del trabajador. En otros países esa información es confidencial, por lo tanto no se maneja en temas de reportes o registros. Pero en Perú sí te piden que dentro del registro esté de todos los datos completos del trabajador por un tema de hecho de seguimiento legal, ¿no? Entonces, adicional a ello te piden también que cómo se ha procedido con la investigación del trabajo, ¿no? Qué es lo que ha ocurrido. Casualmente hay matrices que te permiten asegurar o analizar qué tipo de evento ha sido, qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? O usualmente hay empresas también en las cuales se utilizan tipos de metodologías de análisis de incidentes de trabajo. Por ejemplo, incidentes de trabajo como por ejemplo el ICAM, que es una metodología internacional que te ayuda a identificar o analizar o investigar el accidente de trabajo. Y en el tema de no conformidad, usualmente pues la metodología, por ejemplo, el Ishikawa y demás, que te permiten analizar causa raíz, ¿no? Entonces es importante pues que coloquemos toda esta información dentro de este formato. Y casualmente ahí se hace una descripción también de las causas básicas que han causado el evento, el incidente, ¿no? Peligroso, y las acciones correctivas que vamos a tomar respecto al accidente de trabajo, el análisis que hemos realizado y cuáles van a ser las acciones correctivas con persona responsable y fecha de ejecución de ese accidente de trabajo. Entonces luego de ello te dice cuál es el estado de esa acción correctiva. Y recuerden que este formato es un documento legal, por lo tanto tiene que ser guardado en la organización para asegurar o como evidencia de cumplimiento de este requisito legal. Registros de accidentes de trabajo. Entonces, en este registro se reportan los accidentes de trabajo, ¿no? Igual o muy similar al formato anterior, en este formato también se colocan la información de la organización como tal. Te piden también información del trabajador involucrado. Te piden también información de qué puesto de trabajo tenía, cuál es la antigüedad del puesto, cómo se cataloga el accidente como leve o no, quién está investigando, cuándo se empezó la investigación, lugar o datos exactos donde ha ocurrido el evento. Te pide también información de qué tipo de evento es un parcialmente temporal, qué daño ha causado, porque recuerden que ya el incidente dejó de ser incidente y ahora se convirtió en un accidente. Para convertirse en un accidente de trabajo, tiene que haber sido
tiene que haber días de incapacidad dentro de las actividades que va a realizar el trabajador para considerarse accidente de trabajo. Entonces va a tener que caracterizarse por cuántos días de descanso médico ha tenido, número de trabajadores que se han visto afectados, y luego de ello se hace un análisis de causa raíz para saber cuál es la metodología que se va a utilizar. De acuerdo a eso se utiliza la metodología que ya les había explicado anteriormente para que ustedes puedan determinar cuáles son las causas raíz del accidente o cómo ha ocurrido el accidente de trabajo, ¿no? Y luego pues las acciones correctivas, vamos a tener el seguimiento al cierre de estas acciones correctivas y finalmente quién es responsable de este documento. Recordemos que este documento, al igual que el anterior, es un documento de requisito legal, por lo tanto es importante guardarlo o conservarlo. Entonces, con la siguiente imagen vamos a ver el formato para el tratamiento de las no conformidades dentro de las organizaciones. Entonces, el tratamiento de las no conformidades o planteamiento de acciones correctivas definitivamente va dado por algún incumplimiento que nosotros tengamos en los diferentes procesos dentro de la organización. Entonces, este formato nos va a ayudar pues a hacer un análisis de causa raíz para saber qué hemos incumplido respecto a la norma, por ejemplo, en qué punto hemos incumplido respecto a la norma, cuáles son las evidencias de incumplimiento. Casualmente este formato lo utilizamos cuando hay no conformidades en las auditorías para poder levantar o hacer el análisis de causa raíz para poder plantear acciones correctivas y casualmente también revisar el otro punto que nos pide la norma, que es la eficacia de la acción correctiva. Entonces tenemos que ver o verificar la eficacia de la acción correctiva para recién poder dar cierre a la no conformidad. Entonces este es el otro formato que podemos utilizar para las no conformidades. Los anteriores eran para reporte de un incidente y reporte de un accidente de trabajo, que son requisitos legales, y en este caso es un formato para el cumplimiento de los lineamientos en no conformidades que podamos encontrar dentro de nuestro sistema de gestión. Y finalmente con el 10.3 este punto nos comenta o nos habla de buscar mejora continua. La organización debe mejorar continuamente la convivencia, adecuación y eficacia del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para, en primer lugar, buscar mejorar el desempeño de todo el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Buscamos asegurar y mejorar el desempeño de seguridad y salud en el trabajo dentro de la organización a través de puntos donde hemos identificado mejoras y buscamos adecuar esto de acuerdo a nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Promover una cultura que apoye el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Casualmente hay muchas organizaciones que tienen pues programas, por ejemplo, en los cuales incentivan a plantear a las personas dentro de la organización oportunidades de mejora, buzones de sugerencia, hay programas de premiados en los cuales el trabajador implementa mejoras dentro de los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, etc. Promover la participación de los trabajadores en la implementación de acciones para la mejora continua. Definitivamente tenemos que buscar la participación continua de los trabajadores para buscar la implementación de acciones de mejora continua dentro de la organización. Entonces debemos asegurar que nosotros como organización aseguremos que nuestros trabajadores puedan participar activamente dentro de la implementación de cualquier actividad o acción que nosotros vayamos a proponer para poder mejorar el sistema de seguridad y salud en el trabajo. Comunicar los resultados pertinentes de la mejora continua a sus trabajadores y cuando existan a los representantes de los trabajadores. De hecho que es importante que nosotros cualquier mejora continua que vayamos a plantear dentro del sistema de gestión podamos implementar asegurando o podamos implementar cualquier actividad asegurando de que el trabajador y sus representantes, ya sea por medio sindicato o por comité de seguridad, se encuentren informados de cuáles van a ser los resultados pertinentes de esa mejora continua que vamos a plantear dentro de la organización. Ellos sean partícipes continuos de estos resultados y se haga propio, el trabajador se apropie de estos resultados que vayamos a lograr en el tema de mejora del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Mantener y conservar información documentada como evidencia de la mejora continua. Definitivamente
dentro de toda la mejora continua tenemos que ir guardando evidencia de cumplimiento, de evidencia de que se ha mantenido y se ha conservado información documentada de cualquier punto que nos solicite la norma respecto a la mejora continua. Entonces, si hay un planteamiento de mejora continua, debe haber una planificación, debe haber cómo se ha cumplido con el tema de la comunicación, cómo se ha cumplido con el tema de participación de los trabajadores para mejorar continuamente todo el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y con esto, con este punto, que es el 10.3, hemos terminado de revisar todos los requisitos de la norma. Por lo tanto, con ello se asegura que hasta la sesión 12 ya hemos terminado de revisar e interpretar todos los requisitos normativos y se les recomienda, de hecho, definitivamente que ustedes revisen la parte del tema legal de seguridad y salud en el trabajo, la ley 29.183 y todos los puntos que hemos ido viendo en parte dentro de los capítulos de las normas. Eso es todo, muchísimas gracias. Acabamos de terminar el módulo 3. Gracias.